Mi nombre es Daniel, y aunque mi historia parezca una reliquia del pasado, aún vive en los corazones de quienes buscan la verdad, en los libros que profetizan el fin de los tiempos, y en cada alma que se atreve a creer, incluso en tierra enemiga. Fui llevado a Babilonia siendo apenas un muchacho. Mi ciudad, Jerusalén, había sido destruida, y yo era uno de los muchos jóvenes que fueron arrancados de su hogar para servir a un imperio que no conocía ni temía al Dios que me dio la vida. Pero aún en ese lugar oscuro, decidí permanecer fiel. No me contaminé con la comida del rey, no me arrodillé ante ídolos, no me vendí por poder ni por gloria, y por esa fidelidad el cielo me habló. Durante décadas serví bajo reyes paganos: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Vi cómo caían imperios y se levantaban otros. Interpreté sueños que nadie podía comprender y fui testigo de visiones que no eran para mi tiempo. Fui echado a un foso de leones y salí sin un rasguño. No porque yo fuera fuerte, sino porque Dios estaba conmigo. Pero más allá de los milagros, lo que marcó mi vida fue la profunda conexión con la voluntad divina. Una noche, mientras oraba y ayunaba, el ángel Gabriel vino a mí y me mostró lo que estaba por venir: reyes, guerras, el surgimiento de un reino eterno, incluso la venida de un ungido. Sí, el Mesías. Mi vida no fue fácil. Nunca volví a casa. Nunca caminé de nuevo por las calles de Jerusalén. Pero entendí que mi propósito era más grande que el exilio. Era ser una voz del cielo en medio de Babilonia, una luz entre las sombras. Y entonces, cuando mis cabellos ya eran blancos y mis fuerzas se desvanecían, supe que mi tiempo había llegado. Mi cuerpo descansaría, pero mis palabras, mis visiones, mi legado, seguirían vivos. Y fue en ese momento, justo después de mi partida, que el mundo comenzó a cambiar. Sentí cuando el aliento comenzó a hacerse más lento. El cuerpo, antes firme ante reyes y visiones, ahora se rendía sin lucha. No hubo milagro, no hubo voz desde el cielo, solo una paz silenciosa, como si el cielo dijera: ya has hecho suficiente. Cuando morí, no hubo multitudes llorando en las calles. No hubo trompetas ni monumentos, solo unos cuantos fieles, quizás un escriba que guardó mis últimos escritos, quizás un joven que una vez me escuchó orar. Y sin embargo, lo que no vieron fue lo que se desató más allá de lo visible. Con mi muerte no terminó una vida, terminó una era. Yo era uno de los últimos vínculos vivos entre los tiempos de Jerusalén antes del exilio y el futuro prometido por Dios. Era el puente entre el pasado glorioso y el porvenir profético. Y al partir, se liberaron engranajes que llevaban décadas esperando girar. Ciro, el gran rey de Persia, emitió un decreto. Los cautivos, los hijos del exilio, podían regresar a Jerusalén. Las oraciones que había hecho de rodillas, con lágrimas por mi pueblo y por mi ciudad santa, comenzaron a cumplirse justo después de mi partida. ¿Coincidencia? Number era la mano de Dios, que actúa cuando todo parece perdido, cuando ya no estás presente para ver la cosecha que sembraste con lágrimas. Aquel decreto no fue una decisión política, fue profecía en movimiento. Jeremías lo había dicho: después de 70 años, yo los visitaré. Y yo había entendido ese tiempo en mis últimos días. Había suplicado misericordia, no castigo, restauración, no juicio. Y ahora, aunque mis ojos estaban cerrados, la historia que me fue revelada comenzaba a desplegarse. Y lo que ocurrió a continuación fueron 7 cosas que cambiaron la historia, no solo de Israel, sino del mundo entero. La primera cosa fue el regreso del pueblo a Jerusalén. Miles comenzaron a empacar, con el corazón temblando entre el miedo y la esperanza. Zorobabel lideró la marcha, y aunque la ciudad estaba en ruinas, la promesa de Dios estaba viva. El exilio había terminado.
Aquel retorno fue la prueba de que las palabras que yo había recibido no fueron en vano. Aquel polvo en el camino era señal de cumplimiento. La segunda cosa fue el cumplimiento exacto de los 70 años profetizados. Yo lo había entendido tarde, en oración y quebranto, y ahora ese tiempo se cerraba con exactitud divina. Babilonia había caído, Persia dominaba, y Dios seguía siendo soberano. Lo que parecía juicio era en realidad preparación. La tercera cosa fue la reconstrucción del templo. Sí, ese templo que tanto anhelé ver, el mismo que vislumbré en mis visiones, rodeado de gloria futura. Aunque el segundo templo no fue tan majestuoso como el de Salomón, era el comienzo. Era la señal de que Dios no había olvidado su pacto. Cada piedra colocada era una respuesta a generaciones de oración. La cuarta cosa fue el inicio del cumplimiento de la visión de las 4 bestias. Con mi muerte, comenzó a cumplirse la secuencia que Dios me mostró. Babilonia había caído. Persia estaba en su apogeo. Pronto vendría Grecia y luego Roma. El mundo estaba siendo moldeado para algo mucho mayor que imperios. El nacimiento de un reino que no tendría. Aunque yo ya había partido, mis palabras comenzaron a cobrar vida. Mis visiones, algunas crípticas, otras claras, fueron como semillas que germinaban en distintos siglos, en distintos corazones. El mundo cambió rápidamente. Persia cayó. Grecia emergió con poder, justo como lo vi. Alejandro el Grande conquistó sin encontrar rival, pero murió joven, tal como lo mostró el gran cuerno quebrado. Su reino se dividió en 4, y de uno de ellos surgieron reyes perversos. Uno de ellos, Antíoco Epífanes, profanó el templo, y muchos recordaron lo que escribí sobre el sacrilegio desolador. Pero no fue hasta que el Imperio Romano gobernó el mundo que lo más asombroso sucedió. En Belén, una virgen dio a luz a un niño. Algunos sabios del Oriente, quizás herederos de la tradición que surgió en Babilonia, donde yo viví, siguieron una estrella. Ellos sabían que había nacido un rey. ¿Cómo? Porque conocían las Escrituras y quizás conocían mi libro. El Mesías que anuncié en la profecía de las 70 semanas vino, vivió, murió y resucitó. Todo estaba ahí, cada cifra, cada imagen, cada símbolo. Yo no lo vi con mis ojos, pero mi espíritu sabía que algún día se cumpliría, porque aquel que me habló no miente. Mis palabras, grabadas en papiro, atravesaron generaciones, inspiraron profetas, estremecieron reyes y prepararon el camino para el reino que no sería destruido jamás.